Sí, buen día. Hoy vamos a estar, este es otro video en la serie de funciones y hoy vamos a estar hablando de, precisando un poco la semántica, la sintaxis de las funciones y detalles que son importantes para poder dominarlas. Para eso preparamos una presentación en PowerPoint que la estoy repasando aquí. Bien, pues vamos a ver. El propósito de esta o los objetivos de esta presentación es básicamente que una vez usted termine puede explicar lo que es una función, explicar el propósito de una función, enumerar, describir los componentes que tiene una función, describir la sintaxis y la semántica de la función y poder, dadas las especificaciones para una función, codificar y ejecutar la función. Esos son los objetivos. Muy bien. ¿Sí? Recordemos por un momento las estructuras básicas de flujo de control, que son la secuencia, la selección o decisión, que vimos que se implementaban con el if else o el if else, la repetición, que ya vimos que se representaban con el while y con el for. El while es para los condition control loops y el for para los count control loops. Nos faltaba por examinar el subprograma. El subprograma, lo dice su nombre, son partes o componentes de un programa. Es como si formáramos un programa con unos bloquecitos de Lego. Naturalmente, como hemos visto en videos anteriores, los subprogramas se implementan en Python como funciones. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de las funciones? Pues codificar resulta más sencillo. Utilizamos la filosofía de divide and conquer para, si tenemos un problema complicado, reducirlo en subproblemas más sencillos. Naturalmente esto se hace sentir o es notable en programas que son bastante largos, que tienen muchas líneas de código. También nos permite reusar el código, porque una vez usted define una función, la puede utilizar cuantas veces usted necesite. También nos sirve para mejorar la prueba de las funciones, porque en lugar de probar todo un sistema, mejor dicho, un programa grande, sencillamente vamos función por función y podemos cotejar que esté trabajando como deseamos. Además, es más fácil el desarrollo de los programas y también facilita o estimula el trabajo en grupo para hacer las funciones. Se le pueden asignar a cada persona de un grupo que codifique las funciones y después todas se juntan. Muy bien. Vamos a ver la definición de una función. Básicamente es un grupo de oraciones dentro de un programa que tienen como propósito llevar a cabo una tarea particular. Es importante eso. Las funciones deben limitarse a hacer una sola cosa, no muchas, pero hacerlas muy bien. Aquí tienen un ejemplo de una función que es la sumatoria, que suma, por ejemplo, tiene lo que se llama un parámetro, que es lo que recibe. Si usted pide, por ejemplo, quiere la sumatoria de 5, pues entonces define la función, fíjense la sintaxis, inicialice a 0 y desde 1 hasta 6, mejor dicho, asumiendo que n es 5, pues va acumulando 1, 2, 3, 4 y 5, y fíjense que esa función devuelve algo y devuelve esa suma. Ya veremos en más detalle esta función. Muy bien. Recuerden las preguntas relacionadas con una función. En otras palabras, ¿qué hace la función? Es importante contestar esa pregunta antes que cualquiera otra. ¿Qué valor o valores necesita la función? ¿Qué valor o valores, si alguno, recibe la función? Y finalmente, ¿cómo se hace? El algoritmo que eventualmente se codifica. Por ejemplo, en lo que vimos anteriormente, lo que necesita la función es lo que se envía por aquí, que se llaman parámetros. Y devuelve la suma. Así que recibe un valor n que debe ser 0 o un entero mayor o igual a 0 y devuelve la suma de los enteros, por ejemplo, si es 5, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Fíjense que esta función, esta es la definición de la función, pero habría que invocarla para que pudiera activarse y funcionar y trabajar. Muy bien, seguimos. Es importante no confundir el concepto de función en Python con el de matemática, porque usted sabe que en matemática una función solamente tiene un output, aunque puede tener varios inputs. En
Python las funciones pueden tener 0 o más inputs y de igual manera pueden tener 0 o más outputs. ¿Sí? Muy bien. Las funciones se clasifican en dos grandes tipos, que son los built-in functions, o las que nos da el sistema, nos los provee Python. No hay que definirlas porque ya están definidas por usted. También hay, por ejemplo, el módulo math nos provee unas funciones como math square root y otras más. Esas no hay que definirlas. Si no son built-in, claro, usted tiene que hacer el import de math en este caso. Pero las built-in son las que nos provee el sistema, aún sin necesitar hacer el import. Las user-defined son las que va a definir el programador según fuera necesario. Nosotros hemos visto en videos anteriores que nosotros decidimos, una vez tengamos el algoritmo y el diagrama jerárquico, decidimos qué funciones vamos a utilizar y lo que necesita la función y lo que devuelve la función. ¿Sí? Ejemplo de built-in functions que dijimos que no hay que definirla, que ya hemos usado anteriormente: el print, el format, el input, el float, int, range, pow, y math.squareRoot, que realmente no debería clasificarse como built-in porque tiene usted que hacer un import de math. Así que las que están en este caso en violeta, como aparecen en Python, pues son built-in. Las funciones también se clasifican de acuerdo a si devuelven algo o no devuelven nada. Por ejemplo, las funciones void son las funciones que no devuelven ningún valor y no utilizan el keyword return. Si ustedes, por ejemplo, la función que hemos visto de desplegar el propósito o propósito, pues esa función ni recibe nada ni devuelve nada. De otra parte, la función que despliega las dimensiones de un rectángulo, pues esa sí recibe, pero también no devuelve. Así que void functions es a partir de si devuelven algo. Si no devuelven nada, son voids, aunque pudieran tener 0 o más inputs. Los value returning functions, por otro lado, como lo dice su nombre, devuelven uno o más valores. Fíjense que en Python una función puede devolver uno o más valores, no como en matemáticas, que la función solamente puede devolver un valor. Naturalmente, si usted quiere devolver una función, si usted quiere devolver un valor, tiene que, en la definición de la función, tiene que usar el keyword return. De hecho, una función puede tener más de un return, pero solamente hay uno que se utiliza. Ya lo veremos más adelante. Muy bien. Las funciones void, como no devuelven nada, pues solo se pueden invocar en una oración de la siguiente manera. Por ejemplo, propósito, o desplegar a ancho, largo, periárea, como en el caso del programa del rectángulo. Pero las incorrectas serían estas. ¿Por qué estas incorrectas? Bueno, porque si propósito no devuelve nada, pues no puede haber un valor que lo reciba. Y si usted quiere imprimir propósito, no va a poder imprimirla porque no devuelve ningún valor que se pueda desplegar. Así que estas funciones se invocan exclusivamente por su nombre. Claro, si el propósito no recibe nada, pues aquí no van los argumentos. Desplegar necesita 4 argumentos. Recuerden que estas son las invocaciones de la función. Muy bien. Las value returning functions, las funciones que devuelven uno o más valores, se pueden invocar usando una oración de asignación, como por ejemplo perímetro ancho igual a largo, y lo que devuelve se guarda en perímetro porque devuelve algo. Si ustedes recuerdan leer dimensiones, devuelve 2 valores, así que usted necesita 2 valores que la reciban. Eso es lo que devuelve. Si devolviera 3, pues serían 3 variables acá. Por ejemplo, también se puede usar, además de en una oración de asignación, en una expresión 3 por perímetro ancho, largo. Esta es la invocación. Eso se evalúa, tienen prioridad sobre los operadores aritméticos y el de asignación. Se evalúa primero, como es natural. Esto devuelve un valor, se multiplica por 3, se le suma 4 y ese sería el resultado que se le asigna a perímetro. De otra parte, si devuelven algo, pues podemos sencillamente utilizarles en el print, porque este mensaje se despliega en la pantalla, se calcula este valor de acuerdo a la definición de la función y entonces eso es lo que se despliega. Así que los value returning functions se pueden utilizar en una oración de asignación, en una expresión, como parte de una expresión, o en la función print, siempre porque devuelven algo. Bien.
La oración return, ¿qué nos permite? Nos permite devolver uno o más valores. ¿Qué puede devolver una función? Pues veremos que puede devolver uno o más constantes. Por ejemplo, puede tener un return 7, o un return true, o un return 4.5. También puede devolver una o más variables. Por ejemplo, un return peri, de perímetro, un return area, etc. También puede devolver variables tipo string, como return un mensaje que sea de tipo string. Puede devolver una o más expresiones y también puede devolver cualquier combinación de las anteriores. Todo se dará más concreto cuando veamos los ejemplos. Seguimos por aquí. Aquí tenemos un diagrama jerárquico, ya lo discutimos anteriormente. Tenemos un video sobre los diagramas jerárquicos. Recuerden que los diagramas jerárquicos nos permiten diseñar las funciones, pero recuerden que antes que hacer el diagrama jerárquico o estructurado, hay que confeccionar el algoritmo en pseudocódigo. El diagrama jerárquico estructurado ilustra la jerarquía de las funciones y el intercambio de la información, lo que recibe la información y lo que devuelve la información. Este diagrama aquí a la derecha solamente ilustra la jerarquía, no ilustra el intercambio de información entre la función invocadora y las funciones invocadas. Recuerden no confundirlo con un flujograma y nótese que no son flechas, sino que son segmentos. Muy bien. Aquí recordamos el diagrama jerárquico del programa del rectángulo, que ya lo hemos discutido, que incluye la jerarquía de las funciones. Recuerden que siempre tenemos que añadir una función extra que es main, por así decirlo, el capataz, que invoca las otras funciones. El diagrama jerárquico estructurado nos permite codificar nuestro programa en funciones. Es importante siempre hacer el algoritmo y hacer el diagrama jerárquico a partir del algoritmo. Recuerden, no olviden la fase de diseño, y para eso tenemos el algoritmo y el diagrama jerárquico o estructurado. Muy bien. Las instancias de una función. Pues está la definición de la función. ¿Cuántas veces se define una función? Pues se define una sola vez. Basta con definirlo una sola vez. Si ustedes le van a dar unas instrucciones para montar algo, pues usted con una vez que se la digan, si se las dan por escrito, basta. Ahora, ¿cuántas veces usted puede invocar? En inglés le llaman call, llamar a la función, invocar a la función. Se puede invocar cuantas veces usted estime necesario. Por ejemplo, usted podría tener la invocación dentro de un ciclo y se invocaría tantas veces como se ejecutara el ciclo. La regla a recordar es que las funciones hay que definirlas antes de invocarlas. El orden de las definiciones realmente no es importante. Hasta ahora usualmente definimos main primero y después las funciones que invoca main, pero ese no tiene que ser el orden. Lo importante es que se definan antes de invocarla. Muy bien. Respecto a la sintaxis de la definición de una función, recuerden que esta es la definición, no la invocación, tiene dos componentes. Uno es el encabezamiento o el header, el function header, también le llaman el function clause, la cláusula de la función, y el cuerpo o el body of the function, ¿no? Que sabemos que consiste de un bloque de oraciones, que no es otra cosa que un conjunto de una o más oraciones. Recuerden que hay que el bloque quede indentado porque tenemos los dos puntos aquí. Las oraciones pueden ser desde una en adelante, ¿no? Bien. Okay. En más detalle, los componentes del encabezamiento o del header de una función, recuerden que esto está dentro del contexto de la sintaxis, pues tenemos 4 componentes básicos. El primero de la izquierda es def, que es una palabra reservada. Le indica a Python que se va a definir una función. El segundo es el nombre que usted le pone a la función. Respecto a los nombres de las funciones, usted puede, se rigen las mismas reglas sintácticas que rigen para las variables. Es decir, tienen que ser nombres que empiecen con underscore o carácter alfabético mayúscula o minúscula, y pueden seguir con underscore, carácter alfabético mayúscula o minúscula o dígito. Siempre pónganle un nombre a la función que nos indique qué hace esa función. Después vienen los paréntesis, y los paréntesis contienen lo que se llama la lista de parámetros. Esta es la lista de los valores que recibe la función. Desde luego, si estuviera vacía, no hubiera nada, pues quiere decir que la función no recibe nada, como por ejemplo la función propósito, que no recibe nada.
pero estos se llaman los parámetros en la definición. Por último tenemos por eso se llama lista de parámetros, ¿no? Los parámetros son indispensables. Por último tenemos los dos puntos que ya conocemos, que es un signo de puntuación y permite la indentación del cuerpo o bloque. Así que recuerden la importancia de la indentación, también ya lo habíamos visto en el if, en el if else, etcétera, en el while, en el for, y ahora lo estamos viendo en el cuerpo de una función. Recuerden los cuatro componentes: la definición, que es un keyword, nombre de la función, la lista de parámetros, si no hubiera parámetros sencillamente en blanco, y los dos puntos. Bien, alguna terminología o nomenclatura. Los argumentos, ¿qué cosas son los argumentos? Son los datos que se envían a una función cuando se le invoca. Fíjense que es cuando se invoca, ¿no? Y aparecen entre paréntesis en la invocación de la función. Por otro lado, los parámetros son las variables que reciben el valor del argumento en la definición de la función. Así que estas aparecen entre paréntesis los parámetros en el encabezamiento de la definición de la función. Lo que está, el parámetro recibe una copia del argumento. Por ejemplo, si usted va a calcular el perímetro de un rectángulo, pues usted puede enviar, qué sé yo, ancho y largo, que serían lo que usted envía al invocar, y dentro de la definición tiene que haber dos variables, que una recibe el ancho y otra reciba el largo, dentro de los paréntesis. ¿Muy bien? Recuerden que es una copia, los parámetros son copias del argumento. Muy bien. Por ejemplo, aquí tienen este ejemplo. Va a calcular la media, esta es la invocación, ¿no? Estamos asumiendo que esta es la definición. Claro, hay que definir primero, así que definir media, tenemos tres parámetros, y básicamente lo que hace esta función, nota que está indentada, suma las tres puntuaciones, lo divide entre 3 y devuelve eso. Y tiene que haber un return, porque se supone que devuelva la media. Si olvidáramos el return, no va a devolver nada y no lo vamos a tener disponible en la función que invoca la media. Por otro lado, aquí tenemos que, como media devuelve algo, podemos recoger su valor. Noten la diferencia, esta es la variable media, esta es la función media, ¿sí? Y estos serían los argumentos, estos son lo que realmente tiene valor. Estos tienen que ser unas variables, los parámetros siempre tienen que ser variables porque reciben los valores que se envían de los argumentos. Fíjense la correspondencia, ¿no? Muy bien. Así que los argumentos pueden ser constantes, variables o expresiones. Sin embargo, los parámetros, que recuerden que aparecen en el encabezamiento de la definición, solamente pueden ser variables. ¿Por qué? Porque representan espacios de memoria que reciben una copia del argumento. Por lo tanto, si reciben copia y la guardan en algún lugar de memoria, tienen que ser variables. Muy bien. Hay una correspondencia entre argumentos y parámetros. Tienen que corresponder el número, orden y tipo. De aquí el acrónimo NOT. Voy a volver atrás un momento. Aquí fíjense que ¿cuál es el número de argumentos? 3. ¿Cuál es el número de parámetros? 3. ¿Cuál es el orden? Pues primer examen, segundo examen, tercer examen. Y el tipo, pues si este es float, este debe ser float. Si este string, pues este debería ser string, aunque en este caso los tres son float. Así que tienen que corresponder en qué acabamos de decir: número, orden y tipo. Muy bien. Seguimos por aquí. Ejemplos vamos a ver esta función. ¿Sí? Está muy sencillita. Lo que hace es que tiene ¿cuántos parámetros? 2 parámetros. Entonces, ¿qué hace? Multiplica el primero por 3 y le suma el segundo y devuelve el resultado. Algunas invocaciones pueden ser esta: mi función 3 y 4. Si fuera el valor de x pasaría a ser 3, el de y pasaría a ser 4 acá, y entonces cuando multiplicamos esto sería 3 por 3, 9, más 4, 13, y nos debe devolver 13. En este caso la podemos invocar. También, claro, A tendría que estar definida antes de hacer esta invocación. Fíjense que también podemos invocarla con una expresión, desde luego A seguida de B, así que 2A más 5 sería el valor que se le asigna a X, y a Y se le asigna el valor de B. Recuerden que A y B tienen que estar definidas antes de invocarse la función. Otra manera de invocar esto sería que mi función 3, 4, que sustituiría x3 y 4, eso se multiplicaría por 7 y eso se le sumaría 5 y finalmente se asignaría al valor. Recuerden que las funciones se evalúan antes
que los operadores, a no ser que el argumento aquí sea una expresión en cuyo caso habría que evaluar esa expresión primero. Aquí tenemos, fíjense que aquí hemos guardado el valor o el resultado, aquí no lo hemos guardado, sencillamente se invoca la función con P y Q, X asume el valor de P, Y el de Q, y asumiendo que tienen un valor se imprime. Aquí esta última invocación es interesante porque no nos va a presentar error ninguno. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues nos devuelve algo y ese algo sencillamente se pierde porque no hay una variable que la reciba ni tampoco se está imprimiendo. Bien. Vamos a ver algunas funciones que tienen más de un return y una función equivalente que tiene un solo return. Por ejemplo, aquí tienen esta función. Fíjense que esta recibe un entero, determina si el entero es par o no y devuelve un valor booleano de cierto o falso. Tenemos la definición y si ven n, chequeamos el cuerpo. Si n módulo 2 es igual a 0, ¿eso qué quiere decir? Que el residuo del número n dividido entre 2 es 0, por lo tanto devuelve cierto. Si no fuera 0, devolvería 1, lo que quiere decir que no es par, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner 7 o 6. 6 módulo 2, 6 dividido entre 2 da 3 y nos sobra 0, así que eso sería cierto, devolvemos cierto, o sea que es par, 6 es par. Si fuera 7, esto nos daría 1, el módulo 7 módulo 2 sería 1, esto sería falso y devolveríamos falso, porque el 7 no es par, es más bien impar. Ahora, esto no es muy elegante. ¿Por qué no es muy elegante? Porque usted tiene dos salidas. Recuerden que no va a poder salir por las dos. Si es cierto, va a salir por esta y ya no está en la función. Si es falso, va a salir por esta y ya no está en la función. O sea que a pesar de que tiene dos puertas de salida, por así decirlo, solamente va a salir por una de ellas. Esta es más elegante. Fíjense que tiene una sola salida. ¿Qué hacemos? Es muy parecida, pero utilizamos una variable temporera y decimos si n módulo 2 es igual a 0, si es divisible entre 0, esta variable booleana es cierto, esto es una variable que se llama local, si no es falso. Y entonces devolvemos la variable. Nótese la indentación, ¿no? De esta manera, fíjense que hay una sola salida, que es esta salida. No hay dos salidas posibles como acá. Es más elegante una sola salida, una entrada y una salida. Bien, aquí tenemos una función que tiene dos parámetros. Dos parámetros quiere decir que hay que asignarle dos valores, ¿no? Miren lo que hace. Por ejemplo, vamos a decir que el mensaje es buenos días y n es 5. Pues lo que va a hacer es va a desplegar buenos días 5 veces. ¿Por qué? Porque n es 5, así que ahí va a ir de cuándo. De hasta 5, que sería 0, 1, 2, 3, 4. Así que va a desplegar el mensaje 5 veces. Por ejemplo, aquí estas son las invocaciones. Fíjense que esta función no devuelve nada, por lo tanto no se le puede asignar a una variable. Fíjense que esta despliega hola 3 veces, esta despliega hola n veces, asumiendo que n tiene un valor, esta despliega saludo n más 3 veces, asumiendo que n tiene un valor, y esta despliega un mensa n, asumiendo que mensa se le ha asignado algún valor de tipo string, como hola o buenos días, ¿no? Tiene que ser string y un entero mayor o igual a 0. Muy bien. Por acá, esto es algo que ya vimos en la función. ¿Se acuerdan el índice de masa corporal? Pues la podemos codificar como una función. Es una función que tiene dos parámetros. Una es el peso en kilogramos y la otra es la estatura en metros. Es muy sencilla. Va a devolver algo. Estos son los parámetros que reciben, son copias de los argumentos que están acá en la invocación. Y entonces, sencillamente usted divide peso kilogramos entre estatura en metros al cuadrado. Recuerden que esta es la fórmula para el índice de masa corporal. Y recuerden que tiene que devolverlo, porque si no, no podemos, esta función se supone que devuelva eso, tiene que usar el return. Bien, algunas invocaciones son estas, ¿no? Fíjense que hay una variable que la recibe porque devuelve algo. Usted puede pasar unas constantes o usted puede pasar unas variables. Recuerde que tienen que tener algún valor en el momento que se invocan. Usted puede usar esta fórmula, por ejemplo. Yo puedo multiplicar esto por 2 y sumarle 8 a la estatura en metros y eso se envía y se devuelve el resultado a él. Así que en este caso, por ejemplo, 75 pesos en kilogramos sería 75, estatura en metros sería 181, peso en kilogramos en la segunda sería PKUD y
entonces tendríamos que en el caso segundo, aquí, ¿verdad? Esta sería copia, esto sería copia de esto y esto copia de esto, y así sucesivamente. En este caso lo podemos calcular, pero el valor devuelto se pierde porque no se guarda en ningún lugar. Muy bien. Aquí tenemos algo que ya vimos también, que es la que calcula, envía un mensaje, ¿no? Fíjense que aquí tenemos IMC, es el valor, es un parámetro, tenemos que recibe el valor del índice de masa corporal, y tenemos esto ahí. Fíjense que hay varios returns. De acuerdo, return. Aquí hay un pequeño error porque esto debe estar indentado hacia acá para que tenga el mismo nivel. Fíjense que esto tiene 4 posibles puertas de salida. Recuerden naturalmente que solamente se va a salir por una. Esto no es muy elegante, ¿no? Debería tener una sola puerta de salida. Aquí tienen algunas posibles invocaciones con una constante, con una variable asumando que tiene valor. Aquí también la podemos imprimir, condición, y nos desplegará pues una de estas, bajo peso, normal, etc. Claro, recuerden que en este caso usted no guarda ninguna de estos strings. También la puede invocar así, pero el valor devuelto se pierde. Vamos a mejorar esto para que tenga una sola salida. Muy bien, aquí estamos, la misma función, una sola salida. Si y es menor, la guardamos en una variable temporera. Si es menor de 25, la guardamos en una variable temporera de tipo string, y entonces devolvemos esa variable temporera. Fíjese que tiene que ir la indentación, ¿verdad? Esto va indentado como parte del if, el if, y esto va al mismo nivel de el if, pero todo indentado dentro del def. Posibles invocaciones son estas mismas del anterior. Muy bien. En este caso queremos una función que calcule la media de 3 puntuaciones. Tiene 3 parámetros y hay que invocarlo con 3 argumentos, ¿sí? Fíjense que definimos la función, la llamamos media, y la fórmula es esta, sumamos, recuerden que hay que poner los paréntesis, dividimos entre 3 y la devolvemos el promedio. Estos probablemente sean de tipo int o float, ¿no? Aquí tienen posibles invocaciones. Recuerden que para invocarlas así, pues estos tienen que tener valores, y estos también, ya tienen valores. Recuerden que se está guardando en una variable, en este caso usted sencillamente la despliega, pero no la guarda. Aquí ni la guarda ni la despliega, así que se pierde el valor. Muy bien, ya le hemos visto el factorial. ¿Esto qué es? Es una función que recibe un número entero, 0 mayor, y calcula el factorial. Hay que inicializar a 1, por ejemplo, si es 5, inicializamos a 1, iría de 1 a 6, así que multiplicaría ¿qué? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, y cuando termine, salimos y devuelve el factorial. Algunas invocaciones serían estas que están aquí. Aquí estamos guardando el resultado. Aquí sencillamente lo estamos imprimiendo, asumiendo que A tiene valor, claro está. Aquí lo estamos utilizando, invocando, pero no la estamos devolviendo. Bien, finalmente este es un programa un problemita muy interesante que está en el material que les di de los ciclos, de los count condition. No sé si recuerdan que era el problema que nos decía que dada la población de un país, de una pequeña villa o pueblo, que era creo que 9.780, ¿cuántos años tardaría en llegar a 30.000 habitantes? ¿No? Pero la hemos generalizado, tomamos la población inicial, la población final y la razón de crecimiento. En el ejemplo de nosotros, la población era 9.780 la inicial, la final era 30.000 y el rate de crecimiento era 10. Fíjense que aquí hemos hecho abstracción para poder trabajar cualquier problema que es análogo a este. Inicializamos los años a 0, estos son 3 parámetros, ¿no? Este debe ser probablemente entero y float. Inicializamos la current population en int, mientras la población actual sea menor que la final, pues actualizamos multiplicando por uno más puntos rates y incrementamos years. Estos dos deben ir alineados, ¿no? Y finalmente después del while, devolvemos el número de años que tarda en llegar a esa población. Aquí tienen una de las posibles invocaciones, esta es la que hicimos en clase. Aquí tienen otra invocación, pero tienen que tener valores estas 3 cosas. Aquí usamos el print, sencillamente calculamos esto y se invoca la función, nos devuelve los años, se desplegan los años, pero no le hemos guardado en ninguna variable. En este último caso,
se invoca, pero el valor ni se guarda ni se imprime. Normalmente usted no quiere hacer eso, ¿no? Muy bien, quizás un buen ejercicio sería el siguiente. Codifica la definición de una función que reciba el promedio de varias puntuaciones y despliegue la nota correspondiente. Utilice la curva normal para asignar la nota. En este caso, la función recibiría un promedio como, no sé, 80.7, lo que fuera, y tendría que ser un if-elif que le asignara la nota. Los componentes de esta función ya la hemos hecho. Lo que hay que hacer es juntarlos para tener la función. Muy bien, preguntas de repaso. ¿Qué es una función en Python? ¿Cuáles son las 4 preguntas que debemos hacernos al considerar una función? ¿Cuál es la sintaxis de la función? ¿Y cuál es la semántica de la función? Bien, bueno, hasta aquí esta lección de función. Leanla, estudianla cuidadosamente para que podamos tener una mejor idea de cómo usar, qué consisten las funciones, su sintaxis, su semántica y cómo utilizarlas.